Hola a todos. Este vídeo no va a tener presentaciones. La cosa se está poniendo muy seria y a partir de hoy tomaré algunas precauciones. La intención de empezar de esta forma es prepararos para el choque de realidad que viene justo a continuación. Os sugiero que abrochéis bien los cinturones porque esto puede que duela un pelín. El desdén generalizado en este país, unido a todo lo que vengo diciendo acerca del pueblo español, alcanza grados tan extremos como para que deba plantarme yo delante de esta cámara y traeros pruebas empíricas por mi propia mano. Hasta podía contar con los dedos las personas en este país que poseen la capacidad de investigar de su propia mano. Así que tendré que hacer este pequeño esfuerzo porque la cosa está tan mal que podría deciros que a este pueblo le encanta la tragedia. Por lo tal, querido amigo, espero que tengas en cuenta que este momento cobra una importancia tan elevada como si se tratara de un hombre hablando a otro hombre o mujer que está a punto de suicidarse. Los datos que os traigo no son el foco de este vídeo, por muy impactante que llegan a ser. Mi compromiso real es conducirles al mismísimo creador del universo. Que conozcáis su infinita misericordia. Oídos bien abiertos. Dije misericordia, no bondad. Eso es un rasgo que reserva para muy pocos. Y tal vez lleguéis hasta ahí, pero un poquito de paciencia, porque la cosa os va a exigir bastante. En primer lugar, voy a empezar diciendo lo que no debería, porque tendré que echar de este vídeo a todas aquellas personas juiciosas y criticonas. Así que debo deciros desde mi corazón que os arrepintáis, panda de necios. Y para los que ya os habéis arrepentido, tranquilos. Tal vez os quede algo por identificar en vuestros errorecillos. Pero si mantienen la humildad para asimilar todo lo que viene a continuación, tendréis el privilegio de interpretar lo que ocurre tanto en vuestro alrededor como en vuestro propio corazón. Sabréis la podredumbre que tal vez guardáis ahí dentro. Empecemos. Nuestro mundo fue vendido hace muchos siglos. El precio todos lo sabéis. El ser humano, como único responsable del gobierno de este planeta, rechazó el auxilio de su mentor. También lo podemos decir fuente de sabiduría, mentor, o hasta el motor más importante del funcionamiento humano. De esa forma, alejaron de sí sus cuidados y poniéndose bajo el dominio de alguien que, aun siendo un poquito, bastante más limitado, resulta que es mucho más inteligente que el hombre. Y ese alguien es Satanás. A lo largo de la historia se ha visto la mano de ese individuo en todos los gobiernos, incluso en la llegada del Hijo del Creador a este mundo, esto es, Yeshua. Por si alguien todavía no lo ha conocido, cuando Yeshua llegó a la tierra, Satanás le ofreció el dominio sobre todos los reinos, lo que deja muy obvio su participación en la mayoría de eventos que han sucedido a lo largo de todas las eras. Nuestra situación actual es la culminación de este gran conflicto. Toda gran estrategia necesita una base compleja para sostenerla, y si el investigador no mide esfuerzos en descubrirla, ya conocéis el resultado. Pero por muy grande que sea esa base, no significa que sea indescifrable. Es una verdadera pena vivir en un país entrenado para rechazar la complejidad y aún me esfuerzo por creer que tiene solución, aunque yo creo en lo personal que sigue habiendo algo indescifrable en esa historia y resulta que ese algo es la medida de irresponsabilidad de este pueblo.
desde el principio de la crisis actual, se les ha falseado los números de forma evidente y a la vista de todos. ¿Qué probabilidades hay, por ejemplo, de que en un año se contabilicen miles de casos de esta nueva enfermedad y que en todo el país se haya registrado apenas 4 casos de gripe común, según un organismo muy importante del Estado? ¿Por qué? Por ejemplo, el número total de fallecidos en el país era mayor cuando no estaba esa enfermedad. ¿Por qué el gobierno soborna a los hospitales para que reporten a los medios un número mayor de infectados de lo que realmente son? Estamos hablando de soborno, amigos míos, y por detrás de esto siempre hay intenciones. ¿Por qué, por ejemplo, 2 años antes de la enfermedad, la Comisión Europea decidió idear un plan para la vacunación en masa? ¿Cómo es que los test siempre salen positivos? Sea que los hagas con frutas, por ejemplo, con aceites de automóviles o todo tipo de materias inertes. ¿Por qué justo en el 2019 tuvo lugar el denominado Evento 201, que unía al Centro Johns Hopkins con el Fórum Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates para realizar un ejercicio que trataba con exactitud las medidas necesarias para frenar esta nueva enfermedad que aún no se conocía en aquella fecha? El pueblo se empeña en creer lo imposible. Ven el asedio deliberado de los medios, forzando continuamente informaciones irrelevantes relacionadas a la enfermedad, únicamente para mantener vigente la farsa. Perciben que hay un objetivo por detrás y con todo ahogan completamente su interés por descubrir la realidad. La prensa les promete muertes en masa a causa de una mentira y no se dignan a considerar una intención real por destruirlos a través de otros medios. No les importa. Total, tan grande es la ilusión en la que fueron introducidos, que el primero que venga ofreciéndoles métodos para conservarles la vida, las aceptarán de buen grado, sin cuestionar si el objetivo real sería más bien quitarles la vida. En un vídeo bastante corto y conciso y directo, procuré dejar clara la situación, pero algo me dice que adaptándose a la pereza de este pueblo tampoco lograré ningún resultado. España, en definitiva, se encuentra bajo un sistema comunista tan opresor como aquellos países que muestran sus consecuencias de forma pública, de forma visible. El control de las mentes y las culturas de este país está completamente sometida a los que dicten los ayudantes maléficos de ese individuo que lo controla todo. Los más relevantes en este sistema ya fueron desmascarados. La información y las pruebas no pueden ocultarse en países donde se conserva un aprecio real por Elohim. Para el que no lo sepa, ese es uno de los nombres del Creador, uno de los nombres que más lo caracterizan. En una pequeña clase quería deciros, vamos a hacer un pequeño paréntesis, que el nombre de Dios es cosa de necios, porque os gustaría, por ejemplo, que a vosotros os llamasen humanos, que vuestra mamá os dijese, ven aquí humano, es hora de comer. No, es una característica, no es un nombre. Dios no es un nombre, es cosa de necios. ¿Os gustaría que despreciaran vuestro propio nombre o vuestro nombre real? Pues os sugiero que no vayan por ahí diciendo Dios cuando existen innumerables de ellos. Es una evidencia clara de vuestro desprecio a la historia y un rechazo al único ser coherente que ha pintado algo en esta birria de planeta. Pero volviendo al tema, disculpen que me alargue tanto. Los ayudantes maléficos más distinguidos son aquellos que controlan la riqueza del mundo. Un 70% de ella se encuentra en sus manos.
Y son pocas manos contadas, entre ellos los mayores banqueros del mundo, por ejemplo, que dejan siempre claros sus vínculos con Satanás. Están, por ejemplo, los Rockefeller, que poco me gusta hablar sobre eso, pero va a ser necesario en esta ocasión. Tratemos un poco sobre esa información privilegiada que solo tienen acceso los países que temen a Elohim. En el año 2010, vamos a los datos, la familia Rockefeller con su fundación Rockefeller ya había planeado con detalle todo lo que viene sucediendo desde la aparición del virus. 10 años antes ya tenían lista la trampa para implantar un nuevo sistema financiero, un sistema de acuerdo a los preceptos de Satanás y orientado como siempre a destruir la raza humana. Entre las propuestas presentadas por la Fundación Rockefeller para un futuro tecnológico y el progreso internacional se encontraba la operación Encierro Lockstep, una guía detallada y muy compleja de cómo se debería controlar los gobiernos para una gestión eficaz, o más bien devastadora, en la economía y otros aspectos de carácter moral. El proyecto aseguraba una participación en conjunto de todas las naciones del mundo. El mundo entero bajo un gobierno restrictivo con un liderazgo autoritario, limitando la difusión de ideas o lo que viene siendo la paralización de innovaciones. El documento prometía como medida principal el aumento progresivo en la contención de los ciudadanos, es decir, medidas de encierros perimetrales, viajes controlados, etcétera, y etcétera, y etcétera. Durante la crisis sanitaria, durante la crisis sanitaria, los líderes nacionales alrededor del mundo forzarían su autoridad e impondrían reglas y restricciones, incluyendo el uso obligatorio de máscaras, la comprobación exhaustiva de la temperatura corporal en espacios comunes o entradas de estaciones de tren, iglesias, supermercados, etc. Esta es la realidad en nuestros días, como vosotros bien sabéis. Y ya se ha dejado claro que la implementación de normas no va a detenerse. Basta con ver el ejemplo de las máscaras que siguen siendo obligatorias aún después de inyectarse al cuerpo ese veneno terrible que España entera aceptó sin mostrar ninguna resistencia. Ya sabéis de lo que hablo, porque sois irresponsables. Presidentes rigurosamente criticados como Donald Trump luchó arduamente contra este sistema, haciendo lo posible por evitar esa coordinación mundial, así como muchos otros, empezando por John Kennedy, que fue asesinado por plantar cara a los poderosos de manera pública. Infelizmente ahora presenciamos la victoria del sistema, tras acallar el último signo de resistencia, manifiesto en el carácter de Donald Trump y sus intentos por crear una red social con el fin de revelar los secretos del gobierno, los secretos de Estado. Con el abandono de Trump a la presidencia, todos hemos visto cómo la gran ramera se hacía con el poder. Ahora entenderéis este pequeño apartado. El único país que ostentaba el título de haber sido fundado bajo una visión protestante desde sus cimientos, restaurando y haciendo pública la historia cristiana que el sistema procuraba ocultar a toda costa, ahora por primera vez desde su surgimiento se encuentra bajo mando de un presidente declaradamente católico, con una Corte Suprema formada en su mayoría, o quién sabe hasta íntegramente, por jueces católicos, quienes según las escrituras sagradas son los responsables de la peor adulteración de nuestros registros históricos. Líderes deshonestos que, imposibilitados de modificar el canon bíblico o la historia misma del pueblo israelí, se decantaron por crear distracciones interminables para que uno nunca llegase a los textos originales, o al menos, si lograban alcanzarlos, antes harían lo posible para quitarles el crédito.
Entre todas las sectas creadas por Satanás, estos fueron los mayores falseadores de la historia hebrea y lo que vino a partir del año 0. Falsearon la importancia de Yeshua y son considerados de una forma de una forma aplastante como la gran prostituta que componen juntamente con el Islam y la masonería la mayor desgracia que ha sucedido a nuestra interpretación real de la historia, la interpretación de los hechos. Regresad a Elohim. Arrepentiros, porque el tiempo, nuestra historia ya ha llegado a su término. Arrepentiros de no haberse interesado por la verdad durante todo este tiempo y clamen a Yeshua para que os liberte de todo este sistema corrupto y os lleve hasta la presencia del mismísimo regente del universo. Esto es Adonai, que vosotros ahora conocéis como Elohim. ¡Gracias a mí! ¡Yuhu! No, ojalá lo hubieseis sabido antes. Si alguien insiste en llamarlo Dios, os prometo que sois muy necios. Y os debo decir, para terminar con este vídeo, que sois muy afortunados de tener la paciencia de ver esto durante tanto tiempo. Y el regalo lo tenéis en vuestras manos. Aprovechadlo, actuad en consecuencia. Os deseo un día, como siempre, maravilloso y tened conciencia.